Bueno, entonces, como veníamos manifestando, tenemos justamente que revisar los temas de delimitación de zonas de seguridad, para lo cual les pido su gentil atención. Estábamos nosotros viendo lo que era el tema de carga y descarga, el transporte de la carga, inclusive los elementos que eran necesarios para realizar el transporte de la misma, técnicas que se utilizaban para el transporte, sujeción de la carga, la seguridad de la carga, la distribución de la carga, y justamente en esta ocasión, continuando con el análisis de la información, tenemos justamente lo que se refiere, en este caso, a lo que son las delimitaciones de las zonas de seguridad. Y pues bien, como siempre, acostumbramos indicarles una información como introducción, en el cual especialmente, ¿qué tenemos que recordar? Que estas prácticas son muy habituales y deben tener el conocimiento adecuado quienes estamos involucrados o algún momento realizamos justamente la carga y descarga, sobre todo en las zonas conocidas como muelles. Y existen, respecto de aquellos, ciertas limitaciones, indicaciones normativas que en conjunto y mediante una serie de estímulos condicionan la actuación de ustedes, ¿sí? De las personas que justamente tienen que reaccionar ante una situación en la cual se ve comprometido, en la cual tiene que considerarse de parte suya también el riesgo, la condición de la mercancía, la situación en la cual ésta se encuentra, las circunstancias en lo que ustedes deberían o les correspondería justamente hacer la consideración adecuada de la delimitación de las zonas de seguridad. Para ello nosotros tenemos que considerar, obviamente, que todo el trabajo, si bien es cierto, nace de la iniciativa del operario, no es menos cierto que también se han implementado algunos elementos que justamente facilitan la delimitación de zonas de seguridad. Hemos colocado en gráfica justamente algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, podemos observar de izquierda a derecha los protectores para parking y muelles de carga. Ustedes lo pueden observar, justamente estos tienen o cuentan con las respectivas dimensiones que le permiten a estos dispositivos justamente realizar las acciones para las cuales han sido elaboradas, fabricadas e implementadas. Tenemos justamente en la parte central de la lámina las bandas reductoras de velocidad para los camiones, ¿sí? Lo que podemos nosotros conocer en los caminos, en los carreteros, en zonas de tránsito de concentración poblacional, los famosos reductores de velocidad, ¿no? Pero ahora tienen una característica particular que justamente están diseñadas para soportar el peso y por supuesto el desempeño que tienen, en este caso fundamentalmente las unidades de carga pesada o conocidas comúnmente como camiones de uno o de varios ejes. Y en la parte derecha de la lámina pues tenemos lo que conocemos un poste flexible de seguridad. Hemos incorporado también un esquema, un corte en elevación en el cual constan, de hecho, las dimensiones, características y una gráfica justamente ya de un poste flexible de seguridad. Como vamos o estamos viendo, estos y otros más son justamente los elementos de delimitación de zonas de seguridad. Algunos que siempre los hemos encontrado también en parqueaderos comunes, centros comerciales, conjuntos habitacionales, ¿sí? Los topes de aparcamiento, muy comunes también. Obviamente nosotros estamos mostrando ante ustedes justamente elementos
que cuentan con una estandarización, con una normalización. Son medidas establecidas y conocidas a nivel internacional para justamente cumplir con los objetivos que tienen. En la parte central tenemos aquellas barreras portátiles enrollables industriales, que en su textura, obviamente su composición, los hace justamente de un material que está o resiste, digámoslo con mayor propiedad, que resiste justamente a los esfuerzos, los cuales podría estar sujeta en algún momento, en algún instante, ¿no? Las barreras portátiles enrollables de tipo industrial. Y finalmente tenemos también las protecciones para paredes en garajes, ¿no? Como ustedes pueden observar, no se trata de una pintura común, son justamente protecciones de un material flexible que sobresalen de las paredes y justamente evitan que haya, en momentos de hacer un impacto, algún daño a la estructura de las paredes, ¿no? Por supuesto, retiene y por supuesto amortigua el impacto del golpe que la unidad podría producir frente a las paredes, muros, mamposterías o cualquier tipo de construcciones, ¿no? Esos 6 son los principales elementos que tenemos, a decir, repetimos nuevamente, los protectores para parking y muelles de carga, las bandas reductoras de velocidad para camiones, el poste flexible de seguridad, los topes de aparcamiento, las barreras portátiles enrollables industriales y, por supuesto, las protecciones para paredes de garaje. A continuación hay una información muy importante, relevante, que no podemos dejar a un lado, dejar de mencionarla, y es justamente una especie de checklist, ¿no? Requisitos en los cuales, o características, podríamos decirlo, o niveles o consideración en los cuales estamos considerando, los cuales se hacen de acuerdo a una inspección visual, justamente para determinar a criterio del inspector si, por ejemplo, el vehículo tal vez se encuentra en una capacidad idónea, ¿no? Si, por ejemplo, el vehículo también puede o representa o cuenta, por supuesto, con una retención de la carga adecuada justamente con las normativas y protocolos de seguridad. En este caso tenemos que considerar, como les decía, una especie de checklist, ¿no? En los cuales vamos viendo, por ejemplo, la parte que se inspecciona y, por supuesto, las deficiencias que podría presentar, si las mismas son de carácter leve, grave o peligrosa, para ser considerados idóneos o no los vehículos que ingresan a las zonas de carga y descarga dentro de los espacios considerados de seguridad. Tenemos, por ejemplo, si existe una pared frontal, ¿no? Una pared frontal que justamente se utilizará para la sujeción de la carga, y tenemos varias deficiencias, ¿no? Dos fundamentalmente. Si la pared está oxidada o deformada, por supuesto, es una deficiencia considerada de término grave. Si, por ejemplo, la pared frontal se encuentra fisurada y cuya característica podría poner en peligro la integridad del comportamiento de la carga, lo consideramos una deficiencia peligrosa. Por ejemplo, si tenemos paredes laterales que justamente van a ser utilizadas para la sujeción de la carga, tenemos, por ejemplo, si esta pared se encuentra fisurada, una manera análoga de la característica anterior, va a ser una deficiencia de tipo peligrosa. Si las paredes en sus paneles laterales se encuentran en mal estado, la consideramos, de acuerdo a este test, una deficiencia grave. Si, por ejemplo, considerando para el inspector la altura
de la pared de pronto la considera insuficiente en relación con la carga transportada, también es una deficiencia de tipo o de índole peligrosa, ¿no? Si, por ejemplo, consideramos que la resistencia de soporte es insuficiente, ¿no? Podría ser un asunto corregible, pero sin embargo cuenta con una deficiencia de tipo grave. Por ejemplo, si la parte fisurada, tal vez observamos que faltan cerraduras, esta va a ser considerada una deficiencia peligrosa. Y por ejemplo, si tiene una resistencia insuficiente, si tal vez ya sufrió un accidente previo a, a esta nueva maniobra que tenemos que realizarla, pues estamos considerando una deficiencia de tipo grave. A continuación tenemos asimismo que considerarlo dentro de las partes que inspeccionamos para considerarlo si están delimitadas dentro de la zona de seguridad, una pared posterior, que por supuesto todas estas paredes van a utilizar o van a ser parte de la maniobra de la sujeción de la carga. Y en efecto, ¿no? Tenemos que considerar los mismos factores que en los términos anteriores. Si, por ejemplo, se encuentra oxidada o deformada, va a ser una deficiencia de tipo grave. Si está fisurada, por supuesto, va a ser considerada una deficiencia peligrosa. Si es una resistencia insuficiente, va a ser una deficiencia grave. Y por supuesto, si esta pared no cuenta con una altura relativamente suficiente respecto con el volumen de la carga, en relación a la carga, ya tenemos una deficiencia de tipo peligrosa. Obviamente, al considerar una deficiencia grave o peligrosa, requiere o necesita soluciones pertinentes de tipo urgente, justamente que ayuden a optimizar estos elementos para poder considerar las maniobras de carga y de descarga o de sujeción de carga o zonas de seguridad justamente adecuadas justamente para los protocolos que deben realizarse bajo los estándares de calidad. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos los puntos de amarre, ojo con esto, los puntos de amarre nosotros habíamos visto en las sesiones anteriores aquellos elementos que utilizábamos y las técnicas que también estábamos utilizando para la respectiva sujeción, para que no haya daños en los vértices de los embalajes, para que no haya rotación, para que no haya vuelco, para que no haya algún tipo de desplazamiento de la carga que estábamos transportando, y en este caso había que considerarlo, por supuesto, como una parte que se inspecciona de vital importancia y considerar en base a aquello las deficiencias, ¿no? Por ejemplo, si estos están en mal estado o cuentan con un diseño no adecuado, también va a ser una deficiencia grave. Si no pueden soportar las fuerzas de amarre, y es una alerta, ¿no? Tenemos una deficiencia peligrosa. Si tal vez el número de puntos de amarre resultan insuficientes para la tipología de la carga, puede ser corregible, ¿no? Puede ser una deficiencia de tipo grave. Por supuesto, si tal vez existirían un número insuficiente de puntos de amarre para soportar la fuerza de amarre que genera la carga, pues estamos hablando o estamos frente a tipo de deficiencias sumamente peligrosas. Si estamos hablando, por ejemplo, del tipo de suelo, de manera análoga que las paredes, si este suelo está fisurado, no apto para soportar la carga, ustedes logran ver que hay grietas, que hay marcas que están indicando que los mismos se está deteriorando, justamente considerando este factor
como que no es apto para soportar la carga, prácticamente es un espacio que representa peligro. Si este está dañado, en mal estado, o el inspector verifica que tal vez podría resultar insuficiente la resistencia que presenta o que da, podría ser un tema de deficiencia grave y que, como les digo, debería ser corregido a la brevedad posible, ¿no? ¿Qué también tenemos que observar nosotros dentro de la inspección de zonas de seguridad? Un aspecto muy importante que guarda relación con la retención de la carga. En cuanto tenemos que recordar los métodos de sujeción y de sus elementos, ¿no? En este caso, hacemos un mismo esquema de revisión, de inspección, de chequeo, en el cual vamos definiendo o describiendo, por supuesto, todos y cada uno de ellos, y de la misma manera vamos considerando, de acuerdo a la experiencia, a la inspección visual del técnico encargado de realizarlo, si es que nos da el aval para nosotros poder realizar las maniobras dentro de esta zona de seguridad, ¿no? Y si estamos en realidad haciendo una respectiva y adecuada retención de la carga, complementados con elementos como, por ejemplo, los dispositivos de sujeción, los raíles de amarre, las vigas de bloqueo, las tablillas y cuñas en las paredes frontal, laterales y posterior. Y por supuesto, hay algo que se salvaría, ¿no? Dentro de la gravedad y que podrían ser solucionables, por supuesto, si tal vez cometimos una sujeción inadecuada, si hicimos una fijación al vehículo también inadecuada, podríamos considerar una deficiencia leve, probablemente imperceptible. Pero si la fijación no es suficiente, si el equipo de sujeción también no está adaptado a la rigurosidad de la carga, ya estamos considerando una deficiencia grave. Y hay que tener demasiado cuidado, mucho mayor cuidado, si, como les decía en la sesión anterior, el método que escogimos para la sujeción del embalaje es inadecuado o es subutilizado, ¿sí? O es un subóptimo, también utilizamos esa palabra. Si tal vez el equipo de sujeción adecuado con el método no fue el óptimo, justamente también estamos hablando con la ineficacia y con la insuficiencia, tal vez no están sujetos debidamente. Estas ya son consideradas deficiencias totalmente peligrosas. Por ejemplo, si también no hemos escogido bien el tipo de sujeción directa con lonas, por ejemplo, el estado de las lonas, si no están debidamente sujetas, estas podrían ser corregibles, ¿no? Es solamente una falla leve. Si los dispositivos de retención de la carga están dañados, o nosotros podemos observar cierta deficiencia, era pertinente y necesario no acudir a la utilización de estos elementos. Recuérdenlo muy bien, ¿no? En este sentido, ya estamos hablando de deficiencias leves, ¿no? Por ejemplo, aquellos también que hablan de la resistencia insuficiente de estos elementos, de la fijación también de tipo insuficiente, el número inadecuado de los mismos para la sujeción de la carga y, por supuesto, tener en cuenta que si el método escogido ya fue justamente totalmente ajeno a la función que va a realizar en este caso, como les decía, ¿no? Si los dispositivos de retención primero están muy deteriorados y en segundo caso no son apropiados para su uso, ya de inicio desde el criterio tenemos una deficiencia totalmente peligrosa, ¿no? Tenemos también que hablar de los amarres directos, recuerden, aquellos basados en el método de la fricción, tanto horizontal, transversal, diagonal. Estas son inadecuadas
o son inferiores a las requeridas, pues ya estamos hablando de deficiencias sumamente peligrosas para el caso, ¿no? En este caso, nosotros también tenemos que revisar si los dispositivos, en este caso, son los adecuados. Hay que guardar un poquito mayor criterio, ¿no? Y por ejemplo, antes de dar una pequeña explicación de estos ejemplos, tenemos que reconocer también que contamos con equipos adicionales, ¿no? Entre ellos las alfombras antideslizantes, ¿no? El transporte de trozas, el transporte de productos a granel, justamente empleamos o debemos tener el criterio justamente para saber que un método inadecuado, una mala sujeción de la carga, suponen un peligro para los demás vehículos, ¿no? Puede también haber pérdida de la carga, un peligro, por supuesto, eminente para terceros. Tal vez esta carga no está demasiado bien cubierta, no está demasiado bien sujeta, entonces hay que tener en cuenta esta consideración basados en los elementos que en la semana anterior estuvimos revisando, ¿no? Y acá traemos a colación, por ejemplo, los ejemplos, ¿sí? Valga la redundancia, de estima de carga para el transporte de bolsas de arena. Ustedes pueden ver aquí una unidad de carga pesada que, por ejemplo, en este caso, tiene, para que ustedes tengan una información mucho más correcta y adecuada, un elemento estándar, ¿no? Elemento unitario, que tal vez cada uno de estos elementos tengan de largo 1 metro, de ancho 1 metro y de alto 1 metro. Estamos hablando de volumen de 1 metro cúbico, pero que de masa ocupa 1000 kilogramos, ¿no? Una tonelada. En este caso tenemos que utilizar para el transporte de bolsas de arena, en el cual hemos considerado como su peso específico 1 kilogramo por metro cúbico. Utilizamos la alfombra antideslizante, utilizamos los palés de madera, utilizamos cinchas de amarre, por supuesto, con una altísima resistencia de 500 a 5000 decinewtons, ¿no? Tenemos también otro ejemplo en el cual nosotros estamos transportando, en este caso, material conocido como mallas. Y hacemos casi el mismo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, la malla electrosoldada, ¿no? La malla electrosoldada es un material acerado, ¿sí? En el cual justamente cada uno de sus paneles viene de estas dimensiones estándar, ¿no? De 6 metros de largo por 2.2 metros de ancho y un alto de 0.85 metros en todo este volumen, dando una masa, estamos estimando, ¿no? Una masa aproximada de 1 tonelada o 1000 kilogramos. En este caso, tenemos que utilizar una alfombra antideslizante, tenemos que utilizar para las esquinas cantoneras, ¿sí? Por la longitud que tiene, mínimo tenemos que utilizar aquí las franjas verdes, ustedes pueden observar, 8 cantoneras, ¿no? Tenemos que utilizar, de acuerdo a los puntos que tenemos ahí, 18 listones de madera con antideslizante y de la misma manera cinchas de amarre. De la misma manera tenemos que guardar mucho cuidado y mucha precaución para lo que es el siguiente ejemplo de estima de carga, si transportamos también otro tipo de mallas, que de acuerdo a su característica comercial, justamente estamos ahí viendo una vista general, tenemos que la misma va a tener 1.6 metros de largo, estamos dando unidades comerciales, 1.3 metros de ancho y 1.3 metros de alto, ¿no? Esa es una plancha, ¿sí? Puede ser de material aglomerado, planchas de MDF, en cual ocupan en su paquete una masa de 2.500 kilogramos, en su defecto 2.5 toneladas. Tenemos que utilizar obligatoriamente la alfombra antideslizante por la longitud, por el volumen que ocupa, por la masa,
aproximadamente una cantidad de 16 cantoneras. Como ustedes pueden observar, estas cantoneras están utilizadas en cada uno de los vértices de estas mallas. Tenemos que utilizar también 2 cinchas de amarre de una sola pieza. Esa es la recomendación. No debe haber costuras entre estas cinchas. Y por supuesto, 4 cinchas de amarre adicionales en las partes extremas, ¿no? Cada una de ellas están debidamente identificadas para que nosotros podamos relacionarlas dónde van a ir colocadas todas y cada una de ellas. Obviamente este tipo de precaución guarda muchísima relación con la seguridad. No podemos nosotros, por el hecho de que nuestra precaución pueda ser observada o ver nuestro cuidado como una exageración, caer o pecar en alguna omisión de los criterios de seguridad. Mientras más seguridad, mientras más adecuado sea el sistema para la sujeción de la carga, mientras mayor cuidado tengamos en delimitar las zonas de seguridad, mientras mejor sea analizado el método para la carga, estamos garantizando nosotros el resultado efectivo y eficaz para el mismo. Por supuesto, estamos garantizando que la mercancía llegue a su destino final en óptimo